Hacemos entonces la parte 6 de la clase 17. Va a ser una aplicación de energía potencial en una dimensión. El problema de las fuerzas elásticas, con el cual se trabaja mucho en la práctica. Pero antes de eso, rebobino. En la última sección vimos que en una dimensión, si tenemos una fuerza que depende de la posición, podemos calcular la energía potencial. Y al final vimos, ya un poco cansado yo, que si tenemos la energía potencial, podemos calcular la fuerza. El teorema fundamental del cálculo, de análisis matemático, nos dice que con la definición de U que hicimos más arriba, la definición de U que corresponde a energía potencial, la derivada de la energía potencial respecto de la posición es la fuerza cambiada de signo. O si quieren, la fuerza es menos la derivada de la energía potencial respecto de X. Quiero rescatar esto. Si conocemos la fuerza, podemos calcular U, y si conocemos U, podemos calcular la fuerza. Entonces U, la energía potencial con la que estamos trabajando, es un lenguaje como equivalente a la fuerza. Y es un lenguaje escalar, porque la energía, que viene de cálculo de trabajo, es un escalar. Entonces, tener una función escalar que nos sirve para entender las fuerzas es un regalo de la naturaleza. Es una forma de trabajar más sencilla, porque U es escalar, que tiene la información que tienen las fuerzas, que son vectores. Y esto que hemos hecho en una dimensión también existe, también se puede hacer en 3 dimensiones. Se nos escapa de la matemática que tenemos ahora, pero es un concepto importante. Sobre esto hay unas notas, comentarios opcionales al final de esta clase. Entonces, U y F son como lenguajes alternativos cuando F es una fuerza conservativa. Todo lo que podemos decir con la fuerza lo podemos decir con energía potencial en un lenguaje traducido. Bien, veamos cómo funciona esto en el caso de la energía potencial elástica. Un problema donde tenemos una superficie horizontal sin roce, un bloquecito unido por un resorte a una pared fija. El resorte tiene una longitud natural, que es este punto 0 en el eje que estoy llamando X. O sea, cuando la partícula está acá, el resorte está tranquilo, no hace fuerza. Cuando la partícula la llevamos a una posición negativa, se comprime el resorte y hace fuerza hacia la derecha. Cuando la partícula la llevamos a una posición positiva, a la derecha del 0, el resorte se estira y hace fuerza hacia la izquierda. La fuerza del resorte siempre tiende a empujar hacia la posición de la longitud natural. ¿Okay? Entonces, hemos visto la ley de Hooke hace un tiempo. Hemos visto que la fuerza se puede escribir como menos K por X, en el sentido de que F de X sin flecha es la componente de X. Con el eje que está dibujado, F de X positivo significa fuerza a la derecha, F de X negativo significa fuerza hacia la izquierda. No es módulo F, insisto, no es módulo, es componente, entonces importa el signo. Y este signo menos adelante de K por X dice que si X es positivo, el resultado nos da negativo. O sea, partícula a la derecha, fuerza a la izquierda. Si X es negativo, con el otro menos nos da positivo. O sea, partícula a la izquierda, fuerza hacia la derecha. Este signo menos es súper importante para decir que esta fuerza es de tipo restauradora. Siempre nos empuja hacia la posición de longitud natural del resorte. Bien, con esta fórmula de f de x es sencillo calcular la energía potencial. La llamo U sub E porque es energía potencial elástica. Insisto ahora entonces que tenemos energía potencial gravitatoria, elástica. Hay otras en la naturaleza, cada una asociada a una distinta fuerza conservativa. Bien, ¿cómo es la cuenta? La definición es menos el trabajo para llevar a la partícula desde 0 hasta x. 0 es el punto que elegimos como referencia en este problema. ¿Sí? Bien. Entonces, menos la integral de la fuerza por el desplazamiento, componentes x, nos deja un signo menos por la fuerza, otro signo menos por la definición, nos hace un más. La constante k afuera, y la integral de x por diferencial de x, que acá se llama x' para no mezclar con la x de acá arriba. Entonces la integral de x diferencial de x, déjenme decir, da x cuadrado sobre 2.
O sea, la primitiva es x cuadrado sobre 2. Y la regla de Barrow nos dice que evaluemos x cuadrado sobre 2. Leo x, pero fíjense que es x', es la variable de integración, entre los límites de integración. O sea, en x, que está acá arriba, con signo más, en 0, con signo menos, y se hace la resta. ¿Qué nos queda? Queda 1 medio por k por x al cuadrado arriba, menos 0 al cuadrado, que es 0. O sea, nos queda 1 medio de k por x cuadrado. Esta fórmula, para recordar en la práctica, es la energía potencial elástica asociada a la fuerza de un resorte cuando ponemos el origen del sistema de coordenadas y la referencia de la energía en el punto en que el resorte no hace fuerza. Y podemos hablar de estirar y de comprimir el resorte. Fíjense que acá no importa si x es positivo o x es negativo, porque x al cuadrado da positivo. O sea, la energía potencial elástica aumenta, pasa de 0 a positiva, tanto si estiramos como si comprimimos el resorte, de los dos lados de la posición de equilibrio. Ahora voy a contar por qué digo de equilibrio. En la sección anterior veíamos que es interesante o importante analizar la gráfica de la función u de x y relacionarla con la fuerza. U de x acá es una parábola, es fácil dibujar la parábola. Acá, bueno, me acordé de GeoGebra, hice una familia de gráficos de energías potenciales para distintos valores de k. Cuanto más grande es k, más cerrada es la parábola, ¿sí? Y en cualquier caso, la gráfica es una parábola, tiene un mínimo en el origen y es a la izquierda decreciente y a la izquierda creciente. ¿Qué nos dice eso sobre la fuerza elástica? Bueno, que x igual a 0 es un punto de equilibrio, porque no hay fuerza. Y que es un punto de equilibrio estable, porque si comprimimos el resorte con x negativo, la fuerza apunta a la derecha. La energía potencial decreciente significa fuerza a la derecha, que explícitamente ya lo sabemos porque estaba escrita allá arriba. Pero quiero decir, se ve lo mismo sabiendo leer el gráfico de U que mirando la fórmula de F. Como les decía, son dos lenguajes que podemos usar para describir lo mismo. Y el lenguaje de energía potencial es un lenguaje favorito, destacado, lo tienen que aprender. Entonces les decía, x negativo, U decreciente, fuerza a la derecha, joya. X positivo, estiramos el resorte, U es creciente, fuerza a la izquierda, bárbaro, porque nos tira al origen. Entonces, el punto x igual a 0 es un punto de equilibrio, porque es un punto donde no hay fuerza, corresponde al resorte sin estirar, y es un punto de equilibrio estable, porque apenas nos corremos de ese lugar, la fuerza elástica nos tira de vuelta ahí. Bien, y como aplicación, la más importante en la práctica probablemente, cuando hay una fuerza conservativa, es que el trabajo de la fuerza conservativa siempre es igual a menos la variación de la energía potencial, menos delta U, menos U en la posición final del recorrido, menos afuera del corchete, y la resta U en la posición final menos U en la posición inicial. En este caso, usando, se me fue de pantalla, pero U es 1 medio de k por x cuadrado, la energía, perdón, el trabajo que hace la fuerza conservativa elástica para llevar a la partícula, a este bloque, desde una posición x1 hasta x2, es menos 1 medio de k por x2 al cuadrado, y adentro del corchete menos 1 medio de k por x1 cuadrado. Eliminando el corchete, nos queda 1 medio de k por x1 cuadrado menos 1 medio de k por x2 cuadrado. Esto lo habíamos calculado en la clase 15. El último ejemplo era fuerza que hace trabajo que hace la fuerza elástica cuando empuja un bloque desde x1 a x2. Aquella vez hicimos la integral y esta vez usamos la fórmula de energía potencial, aquí, que conviene recordar, porque nos permite calcular el trabajo directamente como resta. Resta con el signo menos, que espero que se acostumbren a poner y les salga bien. ¿Okay? Bien, con esto terminamos la discusión de energía potencial y en la próxima clase 18 haremos
la combinación de energía potencial con energía cinética y con trabajo de las fuerzas. Y tendremos toda la teoría para resolver los problemas más lindos de la práctica 7. Lo que resta acá, opcional le puse, es el formalismo matemático, para que ablanden la vista nomás, que nos cuenta cómo en 3 dimensiones se puede relacionar una fuerza conservativa con energía potencial y las derivadas de la energía potencial con la fuerza. De nuevo, tenemos la fuerza conservativa, podemos definir energía potencial. Eso sí lo hacemos y lo hicimos con cuidado. Y además, si tenemos la forma de la energía potencial, podemos recuperar la fuerza haciendo derivadas. Y además les cuento una condición matemática para saber si una fuerza es conservativa o no. O sea, antes de hacer la integral por cualquier camino y ver si nos da lo mismo, hay un teorema que nos dice, mira, haz esta prueba y si anda bien, ya sabes que la fuerza es conservativa en 3 dimensiones. Esas cosas están escritas acá, son un poco impresionantes, llevan esta notación que es el muy conocido más adelante en la carrera, operador nabla, operador diferencial, que nos permite escribir derivadas de campos vectoriales, nombres lindos de análisis 2, nombres como calcular un rotor o calcular un gradiente. Está puesto por acá abajo, nada, son palabras para que se acostumbren a escucharlas. Gradientes, por aquí. Entonces, cuando tienen funciones de varias variables, hay derivadas respecto a las distintas variables. Y ciertas combinaciones compactas de derivadas, que son las que estamos escribiendo acá, son las que tienen propiedades más importantes. Espero que les dé ganas de cursar análisis 2 para hacer esto bien y lo dejan sin preocuparse. Y el ejemplo en 3 dimensiones más destacado y que tenemos a mano es, como empezamos en la clase 15, el campo vectorial de la fuerza gravitatoria a nivel planetario. Con las expresiones que están ahí arriba, ni les pido que lo hagan, pero les cuento que se puede verificar que realmente es una fuerza conservativa, entonces tiene asociada una energía potencial, se puede calcular energía potencial, que tiene esta fórmula, y haciendo derivadas parciales, se dice, de esta fórmula, se puede recuperar la fuerza. Como esto tiene esta matemática encima, el tema de campo gravitatorio lo ven en física 2. Tranquilos ahora y junten ganas para seguir estudiando.